Hola queridos y queridas, ¿cómo están? Audiencia hermosa del canal Silvia Salud Inteligente y del grupo de Facebook Cáncer sin Quimioterapia. Lo que les voy a revelar hoy los va a dejar boquiabiertos, tal como quedé yo. Primero quiero agradecerle a un señor de esta audiencia, un señor llamado Abdiel Garduno. Este señor de orígenes hebreos, por supuesto, en algún país de Sudamérica, me puso en un comentario abajo, porque él sabe de Kabbalah y de las letras hebreas, y me analiza la palabra cáncer en hebreo y enfermedad. Y yo cuando leo eso me quedo boquiabierta y me pongo a investigar y lo analizo yo también. Y digo, ¿qué es esto? Dios mío, qué maravilla, porque las palabras cáncer y enfermedad son como algo negativo, ¿no es cierto? Viene a ser un problema. Pero yo les cuento que estas palabras tienen dentro de ellas, en su raíz hebrea, el problema y la solución. Y eso es lo que yo les voy a explicar aquí, se van a quedar boquiabiertos. Pero antes quería decirles un par de cositas y quería contarles otra cosa hermosa que me pasó, porque primero que estoy tan feliz con esta audiencia, no les puedo explicar cómo me emociona cada comentario que tú, sí, tú que estás ahí, que me has puesto un comentario agradeciendo, mandándome bendiciones, mandándome fuerza, porque saben lo que yo pasé y realmente me llena el corazón y me hace sentir que estoy haciendo algo que vale la pena hacerlo. Y les quiero contar y revelar que hay momentos en los que yo digo, ¿y yo quién soy para estar diciendo esto? Yo soy una persona normal, no soy una médica, no soy nada, soy solo una persona que tuvo cáncer, fue diagnosticada y decidió no usar la medicina convencional y aprender y estudiar y dejar todo salvo buscar la forma de curarme. Y todo lo que yo cuento hoy en mi canal es producto de eso. Y yo muchas veces digo, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿quién soy yo para hablar de todo esto? Y miren lo que me pasó algo hermoso y quiero también agradecer a la señora Janet Molina de Colombia, que ¿qué me cuenta Janet? Me cuenta que ella fue diagnosticada de cáncer, o sea, ya está siendo tratada del cáncer, y va a la médica que le hacía los exámenes y su médica la manda a ver mi canal. ¿Ustedes pueden creer eso? Cuando yo leí eso, no les puedo explicar lo que yo sentí, porque primero que una médica vea mi canal y la recomiende a su paciente, eso es como que me da la seguridad de que, bueno, al parecer no estoy diciendo demasiadas tonterías. O sea que yo sé que no digo tonterías, pero igual, siempre uno tiene esa vocecita que le dice, la vocecita que la juzga, ¿no? Que nos juzgamos a nosotros mismos. Y si una médica manda a su paciente a verme a mí, quiere decir que quizás digo algo que suena serio. Y segundo, lo que me emocionó tanto es que yo les puedo también decir así, revelar que yo estaba un poquito entre el negro y el blanco, como pensando que está la medicina convencional, que es todo negro, digamos que ellos solamente mandan a la persona a que haga cosas que genera dinero a la medicina, digamos a la industria de farma, y está lo otro, que es la medicina natural, que eso es lo que cura, y que no se encuentran las dos. Y al escuchar yo que una médica manda a su paciente a escucharme a mí, me dio esperanza, porque yo digo, si una médica es capaz de escucharme a mí y encontrar verdad en lo que yo digo, es que nos estamos acercando. Y eso me da esperanza. Y gracias a esa médica, no sé quién es ni cómo se llama, pero señora, usted, doctora, nos da esperanza. Entonces me enseñó algo a mí, que tengo que no ver todo tan negro o blanco, ¿ok? Entonces, volviendo a nuestro tema de hoy, increíble, bueno, les voy a explicar sobre la palabra cáncer en hebreo. ¿Cómo se dice cáncer en hebreo? Se dice sartán. Sartán, lo voy a escribir aquí. Aquí dice sartán. No sé si lo ven bien, me parece que no. Pero bueno, vamos a intentar que se entienda por más que no se vea muy bien. Esto es Sameh Reish Tet Nun. ¿Ok? Ahora, ¿qué me explica este señor Abdiel? Que la palabra sartán, o sea, yo les explico que en hebreo
Lo que hay es consonantes y letras mudas. Por ejemplo, la letra Aleph, que es la famosa Aleph, que viene a ser la A, no es A, sino que es muda, es más como una H. Y lo que se hace, por ejemplo, si yo escribo una Aleph, que esto es Aleph, ¿ok? Y le pongo abajo un simbolito, eso es A, ¿ok? Y si yo agarro una Aleph y le pongo otro simbolito, eso es E, ¿ok? O sea que hay que ponerle abajo algo para que tenga su sonido de vocal, ¿ok? Entonces, lo que ocurre en hebreo es que, por ejemplo, la Biblia antigua, la Torá, no tenía vocales, era todo consonantes y tampoco había separación entre las letras, estaban todas juntas, era como un bloque de letras y dependiendo de cada época y de cada cultura, digamos, de zona del mundo, ellos quizás separaban las letras diferentes, le ponían otro puntito abajo y había otro significado. En la misma palabra podía ser otro significado. Entonces, lo que ocurre aquí con la palabra sartán, que es cáncer, es lo siguiente, lo que me explica Abdiel, es que podemos agarrar la misma palabra, sartán, y separarla en la samej, reish, y después tenemos lo mismo, y lo que hago es ponerle abajo el simbolito de la i y le agrego la letra muda al final, ¿y qué me sale ahí? Sertina. ¿Y saben lo que quiere decir ser tiná? Agárrense porque ahí está la revelación. Ser quiere decir dejar y tiná es rencor. Quiere decir deja el rencor. O sea, dentro de la palabra sartán, que es cáncer, se encuentra deja el rencor. Es decir, esa es la solución. No sé qué, no los emociona esto. O sea, y yo puedo contarles sobre mí. Hace un año, cuando yo fui diagnosticada, yo era totalmente infeliz, esa es la verdad, o sea, me da mucha tristeza contarlo, ¿no? Pero yo estaba en un momento muy feo en mi vida y estaba llena de rencor con todo, con mis padres, con el trabajo, con la vida, con Dios, con todo, porque es como que no encontraba mi lugar en este mundo. Y hoy, después de todo este año que yo he trabajado tanto en mi cuerpo, en mi mente, en mi emoción, y que estoy aquí con ustedes hoy, yo soy otra persona, les digo la verdad. Y yo siento que todo ese rencor ya no está, porque es como que gracias a este cáncer, yo encontré mi camino en la vida, mi lugar, donde tengo un significado, que es esto, estar compartiendo con ustedes. Entonces, fíjense lo que es esta palabra. Sartán, cáncer, dentro de ella se esconde la solución. Deja, abandona el rencor. Y ahora vamos a hablar de la palabra enfermedad. ¿Cómo se dice enfermedad en hebreo? Se dice mahala. Mahala. ¿Ok? Esa es la palabra enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que se esconde en esa palabra? Si yo hago lo mismo y pongo el puntito de la i solamente, aparece mejilá. ¿Y qué es mejilá? Amigos, amigas, queridos, queridas, mejilá es perdón, ni más ni menos, perdón. Entonces fíjense, estamos enfermos y dentro de la palabra se encuentra la solución, hay que perdonar algo. ¿No es increíble esto? Yo creo que sí. ¿Y qué más? Si yo agarro esta misma palabra y cambio nomás, en vez de majalá pongo, cambio la primera y la segunda letra, ¿qué aparece? Gemla, y gemla es compasión. O sea, acá tengo perdón y acá tengo compasión. ¿No les parece increíble? Y para terminar esta explicación del tema emocional del cáncer, les cuento así un poquito nomás de un tema que yo voy a desarrollar en algún capítulo. Es el doctor Hammer y su nueva medicina germánica. Y se los cuento así rápidamente. El doctor Hammer, que vivió en el siglo XX, él era un oncólogo, un gran oncólogo muy importante en Alemania, que era director de 2 centros de oncología. O sea, este hombre
20, 25 años ya trataba miles de pacientes de cáncer. ¿Y qué le pasa al doctor Hammer? Él y su esposa tenían un hijo solo y resulta que hay un atentado en un lugar donde querían matar a un político, una persona así importante, y justo su hijo estaba en la zona y el disparo que fue al político le dio a su hijo y murió. Ahora, ellos pierden a su hijo, único hijo, y a los 2 meses ella desarrolla cáncer de mama y él de testículos. Ahora, este doctor Hammer, que era alemán, y ustedes saben que los alemanes son muy así racionales, muy organizados, muy profesionales, él dijo, yo no pude ignorar, no pude no pensar que muere nuestro hijo y los órganos reproductivos con los que hicimos este hijo, los dos con cáncer. Y de ahí él empieza a investigar la conexión emocional entre lo que un shock emocional y el cáncer y desarrolla un sistema increíble de curación a través de eso que bueno, no tengo tiempo hoy de hablar, pero vamos a hablar de eso en otra ocasión. Pero a mí me vino a la mente después de ver esto, de ver Sartán Sertiná, que quiere decir deja tu resentimiento. Así que, queridos, queridas, eh, de nuevo, qué placer poder compartir todo esto con ustedes. Y el que todavía no está suscrito a mi canal, bueno, ahí abajo hay un botoncito, un like, un comentario. Me encantaría que me cuenten lo que piensan de lo que dije. O sea, porque me encanta ese diálogo que se ha abierto con toda esta comunidad maravillosa. Aprendo mucho de ustedes. Y también corríjanme si digo palabras mal en español, porque hace 30 años que estoy en Israel, entonces me equivoco. Y me encanta que ustedes me lo digan con tanta paciencia y con tanto cariño. Entonces, queridos, queridas, una brajá, bendición de Shalom y Briut. Shalom es paz y Briut es salud.